Adelante, siervo de Dios, el tiempo es suyo. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra con los hermanos del Fuerte Clamor Final que hacen una gran obra y yo estoy muy contento de compartir con ustedes en este día sábado. Creo que la palabra de Dios es buena y nos va a ayudar para entrar en esta santa comunión con nuestro Creador. Y el mensaje de esta noche lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 17 y versículo 6, que dice así la palabra de Dios. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quizás este pequeño versículo refleja un poco el tiempo que estamos viviendo como pueblo de Dios. Un tiempo difícil, donde se ve todo tipo de doctrinas, todo tipo de viento de doctrinas, todo tipo de hermanos con carácter distintos, cada uno diciendo ser el pueblo de Dios dentro de los laicos, dentro de la corporación. Y no es distinto a lo que dice este versículo 6. También lo encontramos en Jueces 21. Ahí ya, terminando el libro, dice en Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lamentablemente estamos viendo tiempos peligrosos, dice la Escritura. Tiempos en los cuales se pierde mucha gente, en que los engaños del enemigo se han multiplicado por cientos a comparación de las épocas pasadas. Y más que nunca nos corresponde a nosotros velar, orar, entrar en comunión para saber cuál es la voluntad de Dios. Y no podemos depender de otro hombre, no podemos depender de la fe de los demás. Cada uno va a tener que ver por su propia vida. Por ejemplo, en Génesis 19-17 nos habla la Santa Escritura acerca de Lot. Lot, cuando iba huyendo de Sodoma y de Gomorra, porque la retribución ya llegaba a estas impenitentes ciudades. Y en Génesis 19-17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos. Y acá nos dice: escapa por tu vida, ve por tu vida espiritual, sobre todo ahora en el día santo, en el día sábado. Y qué mal, voy a decirlo, y qué mal se guarda el sábado en el adventismo. Entre nosotros que decimos ser siervos de Dios, no teniendo las cosas listas el viernes por la tarde. Y acá dice: cada uno escapa por tu vida. Mas el justo Lot le dice: no, Señor mío. Él todavía quería vivir en la ciudad. Él quería tener los placeres. Él quería tener todas las comodidades que nos puede presentar la ciudad. Lo que nunca fue la voluntad de Dios, que la humanidad habitase en la ciudad. Y vamos a ver un poco del perjuicio en nuestra salud que tienen estos elementos. Vamos a ver un poco cómo se ha distorsionado el tema del verdadero pueblo de Dios. Vamos a darnos cuenta de que cada uno hace lo que bien le parece. Como hay un sentido espiritual y hay un sentido también de premura en el mensaje. Volviendo a Jueces, en ese tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, el contexto de este versículo 6 con el cual comenzamos: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, nos habla en el versículo 1
de un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. En el versículo 2 dice, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta a la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote, porque se había distorsionado tanto el sacerdocio. Los levitas eran considerados de poca monta. Ya el servicio en el santuario ya no era lo que el Señor requería. Y entonces, en este capítulo 17, nos muestra que la madre hizo, ¿no es cierto?, ahí con Micaías una adoración. Se hizo dioses pensando de que el Padre estaba con ellos. Hoy en día, muchas veces, hacemos también nuestra propia religión. Y lo peor de todo es que muchos hermanos no conocen la Escritura. No conocen el espíritu de profecía. Por eso dice que el Señor va a hablar en estos tiempos finales. Va a dar sus secretos a aquellos que le buscan, a aquellos que son sinceros de corazón, que siguen un escrito está, para no formar estos dioses, ni cada cual haga lo que bien le viene a su mente. Porque hay escritura, hay palabra que el hombre debe obedecer. Y esto del desconocimiento de la escritura nos ha llevado a enfermedades, nos ha llevado a sufrimientos, nos ha llevado a una mala alimentación, nos ha llevado a una apostasía generalizada, incluso dentro de aquellos que promueven ser cristianos, promueven ser adventistas. Tristemente lo digo, y lo digo para testimonio, para que reaccionemos, para que despertemos de que el tiempo del fin está muy cerca. Y si somos el pueblo de Dios, debemos corregir nuestra vida, debemos hacer cambios. Me acuerdo ahora, este año, que tuve que hacer un largo viaje a realizar una campaña en Filipinas. Allá recorrimos hasta Estados Unidos, hizo escala el avión, después Japón, Taiwán y finalmente llegamos a Filipinas. Un país que yo nunca había ido tan lejos. Pero el Señor así lo requirió de mi persona. Y llegando allá me encuentro de que los hermanos tienen muy poco conocimiento de la reforma pro salud. Muchos hermanos enfermos. Claro, la pobreza tiene que ver, ¿no? Pero comiendo pescado, comiendo carne, absolutamente en las tinieblas, desconocido para ellos la luz que nosotros tenemos aquí en América. Es increíble cómo profesamos ser el pueblo de Dios. Cada uno adora a Dios como le parece, como él encuentra que es correcto. Y nosotros sabemos que se va a levantar un pueblo, los 144,000, los verdaderos hijos de Dios que van a dar el fuerte pregón, el fuerte mensaje del tercer ángel, sin miedo y con una vida que lo respalda, una vida de testimonio, en cuya boca no va a ser hallada mentira. Imagínense que de tan lejos de Filipinas, por ejemplo aquí cerquita de Chile, donde yo vivo, en Perú, me ha tocado ir a predicar y he encontrado que los hermanos comen cuye, comen ratones. Los cuyes son los parientes de los ratones. Y uno puede decir, y hasta los pastores.
Hasta los ministros que enseñan en distintos países no se está siguiendo la norma, no se está siguiendo la palabra de Dios. Por eso que yo asemejo este tiempo actual que vivimos al tiempo de Micaías, al tiempo de los jueces, donde era un desorden en la adoración, aún habiendo santuario. Y la historia no para ahí, sino que habla de algo terrible. Por ejemplo, en el capítulo 19, ahora habla del levita y la concubina. Ahí cuenta y nos da a entender el estado que se vivía en los tiempos de los jueces en el pueblo de Israel. Y ahí nos habla de un varón que tenía una concubina y que fue a verla, que la concubina le fue infiel, y él fue a verla porque se fue a casa de su padre. Y el padre, al verlo, al levita, encontró que se puso muy contento porque este hombre, aunque le fue infiel su mujer, él igual la fue a buscar y lo invitó a quedarse 3 días. Después el 4.º día, al 5.º día, y resulta que ya él agradeció, y en el versículo 10 dice que lo siguió invitando, pero dijo: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillado y su concubina. Bueno, para hacer la historia corta, yo creo que ustedes la conocen, este varón con su mujer y sus animales se encuentra con un anciano, el cual lo convida a pasar a su hogar para que no durmiese en la noche en la plaza, ahí a la intemperie. Y resulta que dice en el versículo 22, en el 21 dice: y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos, este anciano que los convidó amablemente. Y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Hasta ahí todo bien. Pero dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Se acuerdan ustedes de esa expresión que también se encuentra en Génesis, cuando Lot está en Sodoma y llegan los ángeles y le dice: sácanos a esos varones para que los conozcamos? Pero eso era Sodoma. Pero en estos tiempos de los jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía, entonces estaban igual que los de Sodoma y Gomorra, pero el pueblo de Dios. En este caso, la tribu hombres de Benjamín. Y el versículo 23 dice: y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. O sea, lo mismo que sale en Génesis de lo que Lot le dice a los de Sodoma, ahora es un paralelo con los de la tribu de Benjamín en el pueblo de Israel. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y dice el versículo 24: he aquí mi hija es virgen, y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladla, y haced en ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ahí está lo que yo les comentaba cuando Lot, ¿no es cierto?, recibe a los ángeles y Lot le ofrece a sus hijas, a los de Sodoma y Gomorra. Vean ustedes la mentalidad. Al abandonar las escrituras, al abandonar la verdadera adoración, pensamos que estamos adorando y sirviendo a Dios, cuando en realidad andamos en tiniebla y en engaño. Y entonces se repite la historia acá. Los hombres de Benjamín piden conocerlos, y este varón, este anciano, le dice: he aquí mi hija, le ofrece a su hija virgen, y la concubina también le ofrece la concubina del levita. Y yo os la sacaré ahora, dice, humilladla y haced con ella como os parezca,
y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Producto de esto, esta mujer muere, humillada por todos estos varones. Y la historia dice que este levita partió a la mujer ya muerta en 12 partes y la distribuyó por todo Israel, una parte para cada tribu. Entonces el pueblo de Israel dijo: ¿qué es esta maldad? Y se levantó como un solo hombre en contra de los benjaminitas. Y resulta que uno podría decir que no era toda la tribu de Benjamín. Uno podría decir, bueno, eran hombres malos, eran unos pocos. Pero resulta, mis hermanos, que la depravación había llegado a tal nivel que la tribu de Benjamín apoyó a estos hombres que habían matado y violado a esta mujer. Es increíble cómo el pueblo de Dios actuaba igual que los de Sodoma y de Gomorra, porque estamos viviendo exactamente los mismos tiempos. La historia se repite. Y entonces lo más increíble también es que dice que subieron las 11 tribus contra las benjaminitas y le hicieron la guerra y ellos perdieron. Una vez murieron miles de hombres, perdieron una segunda vez y volvieron a morir miles de hombres, y a la tercera vez recién derribaron a esta tribu de hombres perversos. Así que en ese tiempo es el contexto de lo que estamos hablando, para que ustedes se hagan una idea, que nosotros estamos viviendo los mismos tiempos en que cada hermano hace lo que bien le parece, esté bien, sea bueno o sea malo, pero tenemos una norma. En cuanto a la Biblia, es nuestra norma, en cuanto a salud, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a guardar el sábado, en cuanto a dar el mensaje, en cuanto a ser verdaderamente el pueblo escogido. Así que la profesión no nos va a salvar. Muchas veces no sabemos el tipo de alimentación que tenemos, que es deficiente, y decimos ser el pueblo de Dios. Muchas veces no conocemos la Escritura y dependemos de otro. No conocemos las profecías y dependemos de el otro. Lo peor es que también, en ese sentido, como vivimos tiempos difíciles, se nos ha ocultado la palabra de Dios. Me refiero a los escritos de Elena de White. Lamentablemente ha habido una manera de ser sistemática de no traducir, por ejemplo, los libros del inglés al español, y nosotros como hispanos tenemos deficiencia en ese sentido. Hoy día yo doy gracias a Dios porque me contactó un hermano de Estados Unidos que, no sé si ustedes conocen el libro Spalding y Magan. Spalding y Magan es un libro, es una bomba que ha sido traducido hace muy pocos años al español. Y ahí nos habla del sostén propio, de cómo Elena de White era independiente de la organización, cómo levantó el colegio de Madison, donde ella formó parte de la directiva de ese colegio, para que no dijeran que ella no lo apoyaba. Ella estaba ahí, porque hay muchos hermanos que le creen a los hermanos, uno debe creerle al escrito está. Y entonces ahí habla del diezmo, que se puede dar en forma independiente, donde el Espíritu Santo le ponga a usted que hay necesidad, se puede mandar el diezmo. Entonces ese libro que Spalding y Magan, que yo lo conocí allá en Brasil, andaba en un congreso que me habían enviado de Estados Unidos, y en ese congreso en Brasil, en San Pablo, venían predicadores de distintas partes del mundo, de Portugal, de Costa Rica, de Estados Unidos, mi persona de Chile, etcétera, etcétera. Y ahí conocí a un pastor que venía de Estados Unidos y que tenía un ejemplar de Spalding y Magan con todas estas verdades en español. Estoy hablando hace unos, no sé, 10, 15 años atrás, más o menos. Y me sorprendió, nunca había escuchado hablar de ese libro. Y ya lo tengo,
lo he leído y me he encontrado con todas estas verdades, cómo le hicieron la guerra a la hermana White al levantar la escuela de Madison, que era independiente de la corporación adventista. Y hoy día me ha llamado, por esas cosas de Dios, me ha llamado el hermano de Estados Unidos, que él justamente tradujo ese material. Estamos en tratativa de que él tiene varios libros en español traducidos recientemente para el habla hispana y me va a compartir en los días que siguen con la ayuda de Dios. Así que yo doy gracias a Dios porque esa luz que no tenemos se abre paso, tiene que llegar para no cometer errores, para hacer realmente el pueblo de Dios, ya que muchos hermanos piensan que la institución nos va a salvar, piensan de que basta llamarse solamente adventistas. Y cada uno hace lo que bien le parece cuando estamos igual que Micaías, estamos igual que los benjaminitas, estamos igual que Lot, con depravación en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra teología de cada uno. Y muchas veces, por poner un ejemplo, la Biblia dice, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy comentando, dice Zacarías 8, no pensarás mal de tu hermano. O sea, si yo me encuentro con un hermano que no conozco, debo pensar bien de él. Pero muchas veces, ante situaciones entre la pareja, entre hermanos, nosotros pensamos mal sin tener motivo alguno. Eso nos indica de que nuestro nivel espiritual no ha llegado al de Jesús. No ha llegado a la espiritualidad que el Señor quiere. Somos como Pedro. Le dijo al Señor, le dijo antes de llegar a Jerusalén, le dijo, Señor, no mueras en la cruz. Mira por ti mismo. Y el Señor le dijo, Pedro, Satanás habla a través de ti. O sea, Satanás se había posesionado de Pedro. Imagínense, estando con Jesús, ya iban varios años, ya iba a morir. Y lo que le dice Jesús, ¿dónde encontraremos un terreno sólido? ¿Dónde encontraremos la verdad correcta? Solamente, mis hermanos, en un escrito está. Y entonces, la profesión de fe, el llamarse adventista, el guardar el sábado cada semana, no nos asegura la salvación. En Servicio Cristiano, en la página 58, dice así la mensajera del Señor. Muchos tienen una forma de piedad. Sus nombres están en los registros de la iglesia, pero tienen un registro manchado en el cielo. El ángel anotador ha escrito con fidelidad sus actos. Todo hecho egoísta, toda palabra incorrecta, todo deber no cumplido, todo pecado secreto, todo artero fingimiento es fielmente asentado en el libro de registro que lleva el ángel anotador. Tremenda sentencia, tremenda verdad, tremendo testimonio que nos acusa nuestra conciencia que le fallamos al Señor, pero seguimos diciendo somos el pueblo de Dios, altercamos con otras religiones para mostrarle la verdad del sábado, pero dice que es una forma de piedad, aunque sus nombres están registrados en el libro de la iglesia. Así que esto es de la mayor importancia. Por eso que el ángel le dijo, escapa por tu vida. Vete al monte, le dijo, porque ya viene la destrucción. Y nosotros que decimos vivir en el tiempo del fin, nosotros que decimos ser el pueblo final, muchas veces, en vez de dedicar tiempo a la obra del Señor, lo dedicamos a pintar la casa, a ir a la piscina, a disfrutar de la vida, cuando hoy en día mueren en las tinieblas católicos, pentecostales, adventistas. Vamos a dar cuenta por nuestros hechos, claro que sí, por nuestros malos actos, pero también pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe o puede hacer algo por la obra de Dios y se distrae de este fin, se distrae de este objetivo, de esta meta, entonces también es culpable por lo que ha dejado de hacer. Por eso, mis hermanos,
Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en que cada cual está haciendo lo que mejor puede. Y en cuanto a la salud, ¿para qué hablar de eso? ¿Para qué hablar de cómo la alimentación que el mundo nos ofrece? ¿Para qué hablar de los peligros que estamos teniendo en cuanto a lo que comemos, a lo que ponemos en la mesa, a nuestro hábito, sobre todo, a nuestro hábito de vivir, sobre todo en los Estados Unidos, como la gente corre, trabaja tanto, algunos hermanos tienen doble trabajo porque hay que pagar el alquiler, porque hay que un buen carro, etcétera. Pero siguen viviendo en la injusticia, en la inconsecuencia. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 133 dice: el que admite la verdad, escucha bien, el que admite la verdad mientras sigue la injusticia, que declara creerla, y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás. Vea lo que está diciendo la inspiración. Vea que si nosotros permanecemos, decimos que el mensaje es el correcto, pero que seguimos en la injusticia, no practicando todo lo que la Biblia nos dice, y que declaramos creerla, dice, nos entregamos al servicio de Satanás. Cuando Micaía estaba realizando el éfod, cuando estaban consagrando a su hijo para esta labor al servicio de Dios, ellos pensaban de que estaban en lo correcto. Ellos no trataban de servirse a sí mismos, estaban haciendo una adoración, pero era una religión a la moldura humana, a la forma carnal, a como ellos pensaban de que debían ser las cosas. Y eso, mis hermanos, es lo que debemos sacar de nosotros, de nuestra mente, vivir por la fe. Eso es lo que corresponde, vivir confiando solamente en la palabra del Señor. Que sea un fuego como el de Jeremías, que no nos deje tranquilos, que nos surja a la necesidad de preparar un pueblo para su segunda venida en gloria y majestad. Y dice la cita, no la terminé, sigue diciendo: el que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, que declara creerla, y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. Escuche bien. O sea, la inconsecuencia también no solamente se sirve a Satanás, sino que por nuestra vida, por nuestro ejemplo, al vecino, a nuestros parientes, a la gente que nos rodea, la estamos llevando a la ruina porque ellos piensan de que nosotros somos hijos de Dios, pero nuestra vida es inconsecuente. Y que al mirarnos a nosotros una vida laodicense, una vida tibia, ellos piensan que eso es lo correcto. Por eso que un pastor que come carne, un pastor o hermanos que comen cuya y ratones, o que comen pescado, ¿no es cierto?, no saben, les da lo mismo. Y cuando llega uno nuevo, piensa de que eso es lo correcto, que eso es lo normal, y la llevan a la ruina. Sigue diciendo: esta clase de personas tiene comunicación, escuche bien, esta clase de personas tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 133. Así que vean todos los peligros que debemos sortear como hijos de Dios. Ahora, el mundo también nos pone trampas. También el enemigo, a través, no solamente nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, ya les comenté que en el ámbito de salud también. Por ejemplo, ahora se viene, aparte de las leyes de igualdad de género entre hombre y mujer, que hombre con hombre, mujer con mujer, que la asociación, la institución adventista está ligada a eso, porque ustedes deben saber que para existir como corporación, ellos tienen que cumplir normas, estatutos que el gobierno les pone. Y entonces ahora las leyes están abarcando que el hombre tiene el mismo derecho, la mujer tiene el mismo derecho que los hombres, igualdad. O sea, si usted pone solamente hombres, pastores,
Ahora, como es igual, usted también tiene que poner mujeres pastoras. Y no puede hacer discriminación porque si alguien lo puede demandar a la institución. Entonces ellos están aceptando la igualdad de género. O sea, si un pastor es un hombre, ahora también con igualdad de género puede ser un hombre gay o una pastora lesbiana. Y usted no lo va a poder sacar de ahí porque legalmente el gobierno le cae encima, le pasa multa. El hombre o la mujer lo demanda y la institución cede a eso. Entonces estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero no solamente en eso, también la ciencia, la tecnología nos invade, nos arrastra a lo que no es de Dios. Hoy en el mundo, aparte de las leyes de igualdad de género, estamos teniendo nosotros lo que son, por ejemplo, la tecnología 5G, que ustedes han escuchado por ahí la noticia de que Estados Unidos le está haciendo la guerra a Huawei allá en China. Pero, ¿qué es lo que hay? Como ejemplo, voy a poner este caso de el 5G. ¿Qué significa? El 5G significa quinta generación en las comunicaciones. Por ejemplo, los celulares, la primera versión que salió de los celulares, era la primera generación, se le conoce así, nos permitía hablar por teléfono. ¿Ya? Eso era lo más sencillo. Después vinieron la segunda generación, el 2G, que habla acerca de que usted podía hablar y mandar mensaje de texto. Pero ahora, el 3G, que está masificado, y ya el 4G, el 3G incorpora la multimedia. Usted puede enviar videos, puede enviar archivos de audio, que ya más o menos todos conocen eso, pero esa es la tercera generación. Y el 4G le ha aumentado la velocidad 8 veces más al 3G. Pero ahora viene, y esto tiene que ver con la reforma pro salud, con el afectar con nuestro cuerpo, en cuidar nuestro templo, que el 5G estaría no 8 veces más por la generación anterior, sino que cientos de veces por encima del 4G. O sea, se va a poder, por poner ejemplo, transferir 1 gigabyte en un segundo. O sea, las conferencias, si ahora usted puede hacer las conferencias en video, van a ser conferencias con hologramas. Y esto va a salir en unos pocos meses más, a fines de este año y ya a comienzo del otro año que sigue. Y con eso va a haber un cambio generacional con la robótica, los autos van a ser más inteligentes, se van a poder conducir solos, se van a poder enviar mensajes de carro a carro por si hay un accidente, se van a poder enviar juegos, los celulares van a ser de alta velocidad, la señal más estable, por ejemplo cuando se está en el estadio y rodeado de mucha gente, se pierde la señal porque mucha señal la antena no soportan, pero ahora va a haber mucho más estabilidad. O sea, toda la gente busca más rapidez en internet, mejor señal, más Full HD. Pero lo que no se sabe es lo que les voy a comentar ahora, cómo esto afecta nuestra salud. Aunque va a ser muy bueno porque en lugares del campo, por ejemplo, donde no hay antena, a través del aire va a ser como una fibra óptica, así de rápido va a ser el 5G. Muchas aplicaciones van a ser sin cable, pero esto tiene un daño, por ejemplo, lo que ya se está viendo, los estudios, con las abejas, por ejemplo. Las abejas están muriéndose en todo el mundo por estas ondas electromagnéticas. Y claro, son buenos los adelantos tecnológicos. Por ejemplo, las pantallas 3D se va a poder ver sin lentes, o sea, sin gafas y sin cables. Pero hace un tiempo, en una conferencia internacional, todo esto parece muy bueno, pero para que ustedes se den cuenta de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. La Escritura dice, escapa por tu vida, velad y orad. Dice, para que no entréis en tentación, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos viviendo el tiempo del fin. Ya el Señor Jesús ya está a las mismas puertas, pero también va a haber un pueblo puro, apartado del mal, que va a conocer su voluntad, no va a esperar que otro le dé el alimento, sino que va a buscar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, como dice el mandamiento, y con toda su alma. Entonces,
esta conferencia internacional que se realizó hace un tiempo reveló que las frecuencias electromagnéticas utilizadas por el 5G son exactamente las mismas que utilizan las armas de pulso electromagnético que se utilizan para despertar a los manifestantes en ciertas reuniones, en ciertos meetings que se realizan protestas públicas. O sea, esta tecnología 5G actúa de la misma frecuencia que las armas electromagnéticas. Esas que se pone un camión y arriba le ponen una antena hexagonal y dispara haces de frecuencia para disipar a las multitudes. El que ha difundido esta información es el doctor Ben Isai del Departamento de Física de la Universidad Hebrea de Israel. El doctor Ben Isai, este doctor, ha comentado que la piel humana, escuche bien, que la piel humana, que nuestra piel se vuelve literalmente una enorme antena que capta estas altas frecuencias electromagnéticas. Nuestro cuerpo nos volvemos literalmente un atractor de esta enorme energía liberada en el 5G. Como todos sabemos, la piel posee glándulas sudoríparas, eso todo el mundo lo sabe. Estos son conductores del sudor que microscópicamente van formando una espiral en nuestra piel. O sea, ¿qué quiero decir con esto de espiral? Quiere decir que forman como esas escaleras que uno va subiendo, esas escaleras redondas que uno va girando hacia arriba. Así son los conductos de la glándula sudorípara. Y estos conductos en la piel actúan literalmente como antenas en nuestro cuerpo. O sea, haga usted cuenta estas escaleras o gradas de caracol que uno sube así girando, va dando vuelta, no en forma recta, sino que en forma de caracol. Entonces así son las glándulas sudoríparas en nuestra piel. Y entonces este doctor ha descubierto de que actúan como antenas en nuestro cuerpo. Y es una forma espiral semejante a la glándula sudorípara. Estoy dando un ejemplo, donde se exhala el sudor humano. Se vuelve una antena literalmente, y usted sabe cuántas glándulas sudoríparas hay en nuestra piel. Alrededor de 2 a 4 millones de glándulas que en el cuerpo hacen que sean absorbidas para nosotros la frecuencia del 5G. O sea, esto va a traer mayor aumento de la tecnología, se van a poder conectar más televisores a su Wi-Fi, más celulares, drones, etcétera, etcétera, muchos artefactos, impresoras Wi-Fi, pero va a traer consecuencias a nuestro cuerpo que, como los cigarros, ¿se acuerdan ustedes? Que hace 40, 50 años atrás, las transnacionales decían que el cigarro no hacía mal, decían que no producía cáncer, y hasta un comercial de Marlboro por ahí mostraba a los hombres a caballos, que ellos eran hombres de éxito y contentos, pero todos esos hombres se murieron de cáncer, y ahora nosotros sabemos de que produce efectivamente cáncer. También el pollo, el arsénico en los pollos, siempre durante décadas negaron que producía cáncer los pollos, pero ahora como no se puede evitar, ya han salido todos los estudios, toda la investigación mostrando los daños a nuestra salud. Lo mismo está sucediendo con lo que viene ahora, esta invasión de ondas que nos va a traer el 5G. El doctor Yuri Feldman asegura que estos efectos se están produciendo porque ya hay países como Corea del Sur que están adoptando esta tecnología, y a través de los estudios él asegura que esto es real. Él trabaja en el laboratorio de espectrometría dieléctrica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Jerusalén. Afirman que todo esto es correcto y hay muchos más estudios de otras universidades. Para que usted tenga una idea, los actuales teléfonos móviles emiten una frecuencia de 6 gigahercios. 6 gigahercios es lo máximo a lo que han llegado hoy día con la tecnología 3G o 4G. Pero
con la 5G emite, escuche bien, entre 6 a 100 gigahercios, lo que va a traer una ultra alta velocidad. O sea, estamos hablando de que va a aumentar más de miles de por ciento va a aumentar la velocidad. Para que usted se haga una idea, la media que en la cual va a trabajar esta frecuencia, y que, ojo, que también los satélites van a estar irradiando gran parte del planeta con estas ondas. Y, por ejemplo, se piensa de que estaría en una media de 75 megahercios, o sea, entre 6 y 100, ellos dicen que la media sería lo que va a ser ya desde el año que viene y los años subsiguientes, 75 megahercios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, si una frecuencia se da en un segundo, lo que vibra, la onda se expande, lo que trabaja, una onda, un hercio, ahora van a ser 75.000 millones de hercios en un segundo. Eso quiere decir 75 gigahertz. Es increíble esta cantidad. Y como los estudios muestran de que nuestro cuerpo actúa como una antena, la glándula sudorípara, vamos a ver distintas nuevas enfermedades en nuestra sociedad. Durante años, Estados Unidos, China y Rusia han estado desarrollando estas armas no letales que les comenté yo al principio, y que esta nueva tecnología 5G va a ser introducida, y que cuando trabajan estas armas en las multitudes para esparcir los conglomerados políticos, las protestas, los individuos cuando reciben estos haces de ondas reciben quemaduras en su cuerpo, que les produce una gran picazón. Una picazón así como la psoriasis, en realidad es una quemazón. Bueno, también podríamos ser como la psoriasis, porque también el cuerpo, por las glándulas, va excretando tóxicos, ácidos, y eso quema la piel y produce ese color rojizo, pero en realidad es una forma microscópica de quemar. Lo mismo que la psoriasis, lo mismo que estas armas electromagnéticas que se están desarrollando y que seguramente usted ha visto, ¿no es cierto?, en las noticias o algo así. Esto es un ejemplo de lo que le estoy mostrando solamente, de que hoy vivimos tiempos peligrosos, de que debemos velar por nuestra vida. Escapa por tu vida, le dijo el ángel. No te quedes ahí dormido, no te quedes en Sodoma y Gomorra, no te quedes en la indolencia espiritual, no dependas de otro para la palabra de Dios, porque el pueblo verdadero, el pueblo correcto va a tener a Jesús, va a seguirlo por donde quiera que vaya. No va a estar con costumbres humanas como el Día del Padre, la Navidad, el Año Nuevo, celebraciones que no aparecen en la Escritura, o cualquier otra costumbre en la comida, en los países, en los bailes, en la música. Tenemos que nosotros estar sujetos solamente a la palabra de Dios y encontraremos seguridad. Elena de White habla en El deseo de toda la gente, en la página 364, dice así: todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Qué terrible declaración. Pero no puedo enseñarle otra cosa. Hay que despertar a este pueblo somnoliento. Hay que dar nuevos bríos, nuevas energías a nuestra experiencia espiritual, que el enemigo trata de apocarnos por los familiares, por la música, por el placer, por los afanes de esta vida. Pero acá nos dice que no debemos aceptar la autoridad humana, ni las costumbres aunque sean de la iglesia. Tenemos que cuestionarlas, con un escrito está. Por eso que el pueblo de Dios no se puede engañar. El pueblo de Dios va a ser fiel. El verdadero pueblo de Dios está esforzándose con todo el poder del mundo para ser parte
de los 144.000. En Testimonio para los Ministros, en la página 113 dice: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Lo mismo que estamos diciendo. Como fue en los tiempos de los jueces, como fue en los tiempos de Micaías, como fue en los tiempos de Sodoma, de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La Escritura nos muestra acerca de este pueblo especial. Dice en Apocalipsis 15:2: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y muchos hermanos, muchos adventistas no saben lo que es la bestia, no saben lo que es la imagen, tampoco saben lo que es su marca, porque no está la palabra de Dios viviendo en ellos. Por eso que aceptan cosas como en México, por ejemplo, como la institución adventista se ha unido con las demás denominaciones porque el gobierno lo ha querido así, porque el gobierno es un gobierno muy católico allá en México. Y la imagen es la unión de la religión con el Estado. Nosotros no podemos apoyar a un Estado babilónico con leyes que van en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, las leyes de homosexuales, las leyes lésbicas, etcétera, etcétera, lo que comentamos recién. No puede ser. Eso es la imagen. Y los hermanos, incluso algunos quieren postular para políticos, puestos de senadores, puestos de diputados, y ahora ustedes saben que hace poquito tiempo una hermana adventista hasta quería ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado tan bajo? ¿Cómo es posible que se haya la doctrina echado por tierra, mis hermanos? Porque estamos igual que los tiempos de Micaías, cada uno hace lo que bien le parece. Y hablando de este pueblo especial, dice: estos son los que han venido de grande tribulación. No esperes que van a venir tiempos mejores. Dice en Daniel 12 que viene un gran tiempo de tribulación cual nunca ha existido desde que ha habido hombre en la tierra. Y aquí en el conflicto de los siglos le recomiendo que vuelva a leerlo, el de 1884, porque el del 1911 ha sido tergiversado. Hasta en eso tenemos que tener cuidado, porque le han sacado partes a algunos libros de Elena de White y han suavizado el mensaje, quitando parte donde ella habla duro acerca de la Virgen María, sacándole parte al conflicto donde ella habla duro acerca del papado y de los jesuitas. Entonces, ¿dónde encontraremos seguridad? Tenemos que investigar. Y dice ella en el conflicto de los siglos, en la página 707, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Y esta partecita se conoce tan poco en el pueblo adventista. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, donde va a ser probado, va a ser una lucha también, no solamente de persecución, mi hermano, sino que también va a ser probada nuestra fe, nuestra espiritualidad. ¿Tenemos seguridad de que hemos sido perdonados? ¿Usted es experto en la justificación por la fe? ¿O todavía depende de las obras para su salvación? ¿Está en paz con Cristo? ¿O su conciencia lo acusa? Bueno, en ese tiempo, todo pecado que no haya sido confesado va a provocar una cosa de tormenta en nuestra mente y nos vamos a desesperar. Por eso que nosotros debemos tener la seguridad de que hemos sido perdonados a través de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a su santo nombre. Y esa es nuestra esperanza que jamás debemos perder, mi hermano. Porque el nombre no nos va a salvar. La iglesia no nos va a salvar. Nuestras obras no nos van a salvar. Solamente aquellos que hayan fortalecido su mente con las grandes verdades de la Biblia podrán estar en pie en estos tiempos difíciles. Hay muchas declaraciones de la mensajera del Señor hablando de cuál es el verdadero pueblo. Y uno se podría preguntar, en los tiempos de Elías, por ejemplo, ¿por qué Elías no fue llevado a Israel?
¿Por qué fue llevado donde una viuda extranjera, la viuda de Sarepta? En 1 Reyes 17:9 vamos a tener una gran verdad ahí para que nos ayude a cambiar nuestra vida, a consagrarnos más a Dios y a tomar decisiones en favor del reino de los cielos, dedicando más tiempo, dedicando los recursos, siendo honestos en el diezmo, haciendo una profesión de fe de acuerdo a la Biblia, haciendo todo para que esto avance, porque el fin ya viene y el tiempo es corto. Debemos trabajar. Y entonces en 1 Reyes 17:9 dice: levántate, se le ordena al profeta, vete a Sarepta de Sidón. Sidón no era el pueblo de Israel. Sidón estaba afuera de los límites del país. Pero sin embargo, Dios le envía a la mujer. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué el Señor no envía a su siervo a buscar refugio en su profeso pueblo? ¿Por qué pasó por alto a Israel? La respuesta es totalmente contraria a nuestro concepto de qué es iglesia. En el Deseo de toda la gente, página 205, está la respuesta. Escuche bien. El Señor pasó por alto la casa de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. O sea, ella no era israelita, no era judía, sin embargo Dios la consideraba como su pueblo porque ella, lo poquito que sabía, la luz la seguía. A lo mejor usted tiene mucho conocimiento, tiene todos los libros de Espíritu y Profecía, a lo mejor usted se ha leído mucho la Biblia, pero ¿lo vive? Es una pregunta que cada uno tiene que contestarse. ¿Vive a la altura de lo que usted conoce? Por eso que esta mujer fue privilegiada con la visita del profeta. Cuando llegaba un levita, cuando llegaba un profeta, traía bendición a esa casa. Y ella sigue diciendo, hablando de esto, en la página 206 del Deseo de toda la gente, dice: nuestra situación delante de Dios, escuche bien, depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que ya tenemos. Así, dice ella, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendas palabras estas! O sea, quiere decir que si hay un católico, un pentecostal, un bautista que conoce poquito la Biblia, pero la vive, dice que están en una condición más favorable que nosotros que llevamos años en el Evangelio, que profesamos servir a Dios, pero que no vivimos de acuerdo a lo que hemos aprendido durante todos estos años. Por ejemplo, siguen comiendo carne, siguen defraudando el sábado, siguen defraudando los diezmos, no hacen la obra misionera, no predican, no enseñan, no dan tiempo a la obra, no visitan hospitales, no visitan los presos, etcétera, etcétera. Mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos peligrosos. Escapa por tu vida, preocúpate de tu salvación, preocúpate de tu espiritualidad en forma personal, no dependas del otro. Y tenemos muchos ejemplos. También tenemos los leprosos de Israel en los tiempos de Eliseo. Esta tremenda verdad que estamos comentando la ratifica la palabra de Dios. No vale declararse ser adventista. No vale solamente tener los nombres inscritos en los libros de alguna organización. Dice, los leprosos de Israel, en los tiempos de Eliseo, va a poner otro ejemplo, fueron también pasados por alto para recibir los dones del cielo. También en el Deseo de toda la gente, este libro maravilloso, que incluso mucha gente ni siquiera lo ha leído, dice: pero Naamán, noble pagano,
que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condiciones de recibir los dones de la gracia. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Y ustedes se acuerdan cómo cuando Jesús estaba en la sinagoga, les habla acerca de este noble pagano Naamán, diciendo, había muchos leprosos en Israel. Y le dice, pero solamente un extranjero fue sanado. O sea, Dios no los miró a ustedes. Miró a un extranjero, a un noble pagano. Y esos se airaron los judíos y tomaron piedras para matarlo, porque le estaban diciendo, Dios los pasó por alto. Y nosotros, siendo el pueblo de Dios, declarado profeso, también estamos en grave peligro de ser desechados, aunque nos hayamos bautizado. Así que no es la profesión, es la vida santa, consagrada a toda la palabra de Dios, a un cambio de corazón, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura llena del Espíritu Santo. Y eso no se logra de un día para otro. Hay que llorar, hay que orar, hay que ayunar, hay que pasar momentos difíciles para que vaya saliendo toda la escoria de nuestra vida y pueda salir el oro refinado en fuego, que dice la Escritura. También en el Deseo de toda la gente, la página 82, hablando de Juan. Ahí tenemos otro ejemplo grande en la Biblia de que no nos podemos engañar. Dice, Juan declaró a los judíos que su situación de delante de Dios había de ser decidida por su carácter. Escuche bien, Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidido por su carácter y su vida. La profesión es inútil, sigue diciendo ella. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Increíble, pero es cierto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Hermanos que tienen mal genio, hermanos que tienen odio en su corazón, que tienen rencor, hermanos que no son fieles, que no son dulces, que no son amorosos, sino que son toscos, rudos, insensibles al dolor ajeno. Cuando nosotros debiéramos ser los principales en ayudar al pobre, debiéramos ser los principales en la obra de la Reforma Pro Salud, ayudando a los enfermos. Pero como dije recién, la mayoría de los hermanos tienen 2 trabajos, no tienen tiempo, solamente van el sábado a la iglesia, y eso, llegan en la mañana al sermón, llegan tarde. No hay una preocupación, no hay una religión viva en cada uno de ellos. Y acá dice que si no tienen el carácter, no son su pueblo, así de simple. No puede ser que el mal humor nos domine. No puede ser que un cigarro nos gane. No puede ser que un plato de comida que no agrada a Dios nos gane. Así que, mis hermanos, más claro no se puede explicar. Realmente, la Biblia dice dura muchas veces es esta palabra. Pero así es la cosa, así no podemos nosotros disfrazar el mensaje. Está sucediendo, y sobre todo en la alimentación, sobre todo en tanto peligro que hay en el mundo, y la gente no quiere seguir los consejos que Dios nos ha dado en cuanto a la Reforma Pro Salud. Y esto es alarmante, esto es a nivel mundial. Yo lo he visto en muchos países visitando, realizando campañas en Europa, cómo las iglesias están vacías, cómo la gente es muy poca, muy fría, solamente algunos latinos de Argentina, de Colombia, de Chile, allá, ¿no es cierto? Pero lo que es el europeo, muy frío. Por la cultura, quizá usted podrá decir, bueno, las culturas son distintas, pero eso, en las cosas de Dios no existe la cultura. Solamente hay una norma, una cultura que es la Biblia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 527 hay otro tremendo mensaje para nosotros. Dice, en la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Dice, solamente una pequeña porción. Muchos, sigue diciendo, muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán
en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y a los amadores del mundo. Nuevamente toca el mismo mensaje. ¿La perfección en qué? En el carácter, en conducta, en palabra, en compromiso. ¿Cuántas veces lo hemos visto que un hermano dice una cosa y no lo cumple? Se compromete con el Señor y son solamente palabras. Mis hermanos, ojalá que yo seamos parte verdaderamente de este pueblo adventista del séptimo día que va a terminar la obra en el tiempo del fin. Y entonces nos uniremos cada uno como un solo hombre en algún proyecto, en alguna actividad para que esta obra avance, mi hermano. Pero tenemos que trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar en nuestro conocimiento, tenemos que trabajar en el corazón para que sea un corazón incluso que no mienta, porque dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Que lleguemos a tal nivel, a tal grado, que no pensemos mal de los demás. Como le decía Zacarías 8, no pensarás mal de tu prójimo. Que pueda ser una realidad en nuestra vida donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te digo hoy, dice, las escribirás en las puertas de tu casa, en tus postes, y las atarás como una señal en tu mano y las pondrás como frontales entre tus ojos. El primer mandamiento es el amor a Dios, mi hermano, y todo lo que eso involucra. Y el segundo mandamiento es el amor al prójimo. Así que, velemos, escapa por tu vida, ve dónde hay que ajustar, trabaja, preocúpate, porque ya vimos de que aún el mundo nos aflige. El mundo tiene preparado tecnologías, enfermedades, comida, alimento que están para destruir la capacidad intelectual, el pensamiento, la comunión que el pueblo de Dios puede tener con Dios. Y para qué recién mencioné el tema del pescado, por ejemplo. Como en aquellos lugares como Asia, como Filipinas, la gente come carne, come pescado como si nada. Se usa en forma drástica el celular, por ejemplo. Se le pasa a los niños de 10 a 12 años, cuando la radiación ya desde pequeño les está afectando el sistema eléctrico neuronal. Tenemos también además peligros como lo que sucedió en Chernobyl, esta radiación que le dio la vuelta al mundo, ¿no es cierto?, 3 veces antes de que se supiera este tremendo accidente en Chernobyl, cómo los rusos ocultaron eso. Y esta radiación, escuche bien, que nos llega a través de los celulares y a través de este accidente, tanto en Chernobyl como en Fukushima, está haciendo que muchos peces en el mar hayan recibido esa radiación, y los hermanos que comen en el aro del Pacífico, en el círculo de fuego del Pacífico, que es todo ese sector de Vietnam, Filipinas, Japón, después llega hasta Canadá, Estados Unidos, México, Chile, ese cinturón de fuego que se le conoce, como todos esos peces están contaminados con algún tipo de radiación. Y uno les predica a los hermanos, les dice, y ellos no entienden, porque los gobiernos han puesto una tapadura, un manto a estos accidentes. O sea, tenemos radiación a través de los celulares, tenemos radiación a través del 4G, ahora viene el 5G, pero además de eso, lo que sucedió allá en Fukushima, lo que sucedió en Chernobyl, ha inundado la atmósfera y sobre todo en el hemisferio norte. Esto es lo que está produciendo enfermedades en muchos adventistas, provocando también varamientos de ballenas, de delfines que cada cierto tiempo aparecen, todo tipo de peces en las playas moribundos, porque son producto de eso. Y esto se ha ido a todos los mares del mundo. Por ejemplo, por poner el caso allá de Fukushima, se derramó en el mar óxido de uranio. El óxido de uranio se absorbe en nuestro cuerpo y produce distintas enfermedades o patologías como el cáncer de hueso, el cáncer de hígado también, el cáncer de riñón, etcétera. Problemas reproductivos, modificaciones en el ADN por exponerse la persona a consumir productos del mar.
también se derramó en esa oportunidad en todo este sector del Pacífico, ¿no? Que se irradió a todos los países y también pasó a distintos mares, el óxido de plutonio. El óxido de plutonio también está ahí porque el plutonio, más o menos, se demora en degradarse 88 años. Escuche bien, 88 años, y esto ha sido tan solo a unos años, muy cercano a nosotros. Todavía está el óxido de plutonio. Así que lo digo por aquellos que comen, les gusta comer productos marinos, les gusta comer pescado o el atún que está lleno de hormonas, así como los pollos. Usted dice, yo no como pollo por las hormonas, pero también los pescados, en este caso los atunes de crianza, están llenos de bacterias y de neuronas que le ponen como los pollos para evitar enfermedades. Este plutonio también provoca mareos, vómitos. Quizá usted piensa que es por el estrés, por el trabajo, por la oficina. Bueno, también puede ser, está relacionado con el plutonio, la degeneración celular, que todos sabemos que produce el cáncer y produce la muerte. También tenemos otros elementos como el yodo 131. Todo esto puede tardar miles de años en desintegrarse. Así que no recomendamos esta alimentación. Todos estos desechos de Fukushima se mezcló con el agua en todo este cinturón de fuego que se conoce, que abarca todo el Pacífico, el Océano Pacífico. Y me sorprendió porque en Filipinas, cuando estuve ahí, entonces los hermanos no les daban nada, sacaban sus pescaditos sin recordarse de lo que había pasado pocos años antes, ya que esto puede estar hasta 1000 años de los mares contaminados. Así que mis hermanos, produciendo problemas a la tiroides, por ejemplo, problemas de cáncer a la tiroides, tumores cancerígenos, también tumores que no son cancerígenos. Hemos visto cómo en los documentales muestran deformaciones en los animales acuáticos, por ejemplo, horribles deformaciones en las tortugas, digamos los tiburones de todo ese sector, etcétera. También tenemos el yodo 127, que los científicos dicen que es para prevenir también. El cesium 137, que dura 30 años disiparse, 30 años, que causa cáncer después de 10, 20 a 30 años de haber sido expuesto. O sea, usted puede comer pescado, pero después a los 10, a los 20 años recién, como el Alzheimer, va a tener la declaración de la enfermedad. Pero la gente no sabe esto. Los hermanos se quedan con lo justo, se conforman con ir el sábado a la iglesia. El debilitamiento de los músculos, la disminución de los tendones, de la musculatura, el debilitamiento de los huesos producido por comer este tipo de alimentos del mar que le provoca a los animales, por ejemplo, que las aletas, ya sea de un delfín, de una orca, de una ballena orca, que dejen de funcionar y entonces los peces van y mueren y descienden al fondo marino porque les paraliza. Aparte de los tumores que les da, les paraliza las vías de movimiento, de transporte que ellos tienen. El cesio 134, etcétera, etcétera, que produce náuseas, vómitos, diarrea, un sinnúmero. El estroncio 90 también tenemos. Así que una cantidad tremenda que se demora entre 28 y 78 años en disiparse el estroncio. No se sorprenda de que hay muchos hermanos adventistas que están teniendo cáncer y que, aparte de que en Estados Unidos toda la fruta, la verdura es casi toda transgénica, modificada genéticamente. Es lo más tóxico que se produce en ese país por lo industrializado que está y que cambia el ADN. Por eso que ya con un 12% de esta comida marina, ya nosotros podemos tener grandes efectos notorios de estroncio en nuestro cuerpo, que produce daño de estómago, produce daño a los pulmones, produce problemas al hígado, tumores y cáncer. Así que realmente estamos viviendo en tiempos difíciles. Dios nos ayude, mi hermano, para poder hacer la obra de Dios, para poder ser el pueblo final que con la ayuda de su gracia, con el poder de lo alto, adquiere el carácter de Jesús, adquiere, ¿no es cierto?, esa mansedumbre, esa bondad, esa dulzura en el trato con los demás, que lo da todo por la obra, que no es tacaño, que no es egoísta, que el yo ya ha muerto porque ha revivido en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, mi hermano, para hacer ese pueblo final. No solamente decirnos, sino que serlo en la realidad, que la gente vea
a Jesús en nosotros, que podamos ser transformados por su gracia, que pueda la gente ver que somos distintos, pero que somos amables, no duros como los judíos que se apartaban, guardaban la ley, pero eran malos de corazón y que se separaban del mundo, sino que con nuestra bondad que Dios nos da, llevarle un Salvador al que sufre, al que está necesitado, al que está hambriento, al que padece. No tengamos este tiempo de cosas donde cada uno hace lo que bien le parece, donde dice escapa por tu vida, porque estamos rodeados por problemas, por dificultades que el enemigo pone. Sujétate de Jesús, echa mano a la fe, y Él entonces habrá maravillas con este pueblo en el tiempo del fin. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me han dado los hermanos del Fuerte Clamor Final, y me despido aquí desde Chile, deseándoles que Dios les bendiga grandemente a cada uno. Amén, amén. Pastor, quiero comentar algo para que nos despida en oración. Así es que Dios me los bendiga, pastor. Si es tan amable, ¿puede despedirnos en oración? Sí, antes de orar quisiera pedir la oración también a los hermanos, porque el 7 de agosto tenemos una campaña en México, en Sinaloa. Así que del 7 al 11 les pido la oración, y también por Ecuador, y en marzo del próximo año tenemos una campaña en Toronto, Canadá. Así que les pido que nos incluyan en sus oraciones para que el Señor dirija. El Señor es nuestro guía, así que necesitamos mucho y dependemos mucho de Él. Amén, así es. Bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tanta bendición, por tanta misericordia que tienes con nosotros. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lumbre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Señor.
nunca